Que nuestro buen Dios continúe bendiciendo a los oyentes de este espacio en Colombia y en el mundo. Es para mí un honor poder saludarlos esta mañana en este nuestro programa devocional virtual, Palabras para una vida abundante. En la actualidad, en lo que a cada uno nos ha correspondido vivir, la gran demanda que tenemos es contar con la sabiduría de Dios, la sabiduría que solo viene de Dios. Precisamos el ser sabios según Dios, el entender la vida, que comprendamos nuestras situaciones como Dios quiere que las comprendamos, que superemos ampliamente la forma que tenemos de ver las cosas y de entenderlas, cosas que vienen de áreas que para los ojos de Dios son locura. Y en muchas ocasiones nosotros valoramos, por ejemplo, el entendimiento de mucha gente que está muy capacitada, pero que a los ojos de Dios lo que ellos tienen no es sano. Cómo lo manejan, cómo lo viven, para Dios eso es simplemente locura. Una de las locuras más sobresalientes de nuestra época, de este nuestro mundo, en nuestro contexto social colombiano, es la malicia. Nosotros elogiamos la malicia como una virtud. Tenemos bastante arraigada en nuestro país ciertas frases que han pasado de ser simples frases para ser parte de nuestra identificación. Usamos algunas como tenemos malicia indígena. Con eso nos autodefinimos como herederos de alguna capacidad ancestral especial. Eso nos ha hecho permanecer con el tiempo y nos permite, digámoslo de esta manera, desenvolvernos mejor ante otras sociedades, otras culturas o ante los males externos. Y ese tipo de frases están muy asociadas con otras tantas que se dicen a diario. El vivo vive del bobo, por ejemplo. No hay que dar papaya. Echa la ley, echa la trampa. Todas estas frases apuntan a lo mismo. En esencia, parecen indicar que se trata de una filosofía de vida. Está basada principalmente en obtener un beneficio personal a costa de nuestra suspicacia, de lo astutos que somos, de la sagacidad que tenemos o del engaño que podemos producir para salir adelante. Y todo eso hasta lo justificamos como que es un mecanismo de defensa ante el entorno hostil en el que se vive o por las circunstancias que la vida nos presenta para defendernos. Esa sabiduría, queridos hermanos y amigos, no es de Dios. Y aún en el medio nuestro, en el medio cristiano, hay mucha gente que tiene mucha malicia. Eso deja ver nuestro evidente fracaso como sociedad, fracaso como cristianos, que no hemos sido capaces de aceptar que seguimos funcionando muy mal a pesar del tiempo, de los recursos poderosos que Dios nos ha dado para sanarnos. Con esto estamos perdiendo los territorios válidos, por ejemplo, de relaciones. Perdemos los espacios válidos de confianza, de cercanía, de amistad. Y se pierden porque ante la malicia la actitud correcta es estar prevenido, es estar a la defensiva. Otro aspecto que denota nuestra falta de cordura es la confianza con la que nos movemos en la vida. Cuando estamos en medio de la oscuridad o en un espacio que no conocemos, por lo regular vamos con cautela, nos movemos con precaución. Pero en nuestro diario vivir, en las decisiones que tomamos, aunque esto cumple con las mismas características de no conocer hacia dónde vamos o en qué terreno nos estamos moviendo, nuestra confianza es total. No tomamos cautela, no tomamos precaución, no consultamos, no pedimos consejo, como si todo lo tuviéramos bajo control y supiéramos las consecuencias de nuestro actuar. Eso es locura. Y frente a este tipo de perspectivas culturales, necesitamos que Dios nos haga sabios, que nos dé las herramientas para desprender esos patrones mentales, esa visión de la vida engañosa, la visión de que la vida se sostiene con el fraude, porque al final nosotros terminamos siendo las únicas víctimas, terminamos engañándonos a nosotros mismos y convencidos con nuestros argumentos. En la primera carta de Pablo a los Corintios,
en el capítulo 2, a partir del versículo 6, el apóstol le habla a la iglesia mostrándole la sabiduría que viene de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este texto es muy significativo. Pablo le está dejando ver la sabiduría que viene de parte de Dios a la iglesia en Corinto. Y con sus argumentos le dice que los cristianos no hablamos sabiduría de este siglo. Y le dice ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo hace referencia y describe en este verso al tipo de personas que se ven como muy importantes, los príncipes de este siglo, y a los que se ven muy significativos. Él dice, nosotros no hablamos con ese tipo de sabiduría, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, y ese término misterio hace referencia a lo que solo se entiende cuando uno lo vive. Y me explico. Hay ciertas cosas que sabemos como información, pero hay cosas que no se entienden sino hasta que uno las vive. Y eso se vuelve como misterioso, porque hay personas que saben algunas cosas que uno no sabe. Y ese tipo de saber no hay manera de que se transmita teóricamente, sino que uno tiene que involucrar la vida, comprometer la vida en función de un saber. Y la idea bíblica de misterio es precisamente eso que se descubre a través de la vida. Y es allí donde uno le puede decir a la gente, por ejemplo, si usted viviera esto, si usted se vinculara a este tipo de vida, si usted experimentara esta forma de vivir, usted me entendería. Y eso es el Evangelio, un misterio. Y esto solo se entiende cuando uno lo vive. Y la sabiduría de Dios es un misterio. Es una sabiduría que se aprende en función de la relación con Dios. Pablo dice, es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 8 menciona, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo hace mención de la locura más grande que se pudo cometer. Haber crucificado a Jesús fue la locura más grande que el mundo pudo cometer. Ellos a Jesús nunca lo vieron, nunca lo entendieron. Para Pablo, eso fue un gran absurdo de gente muy estudiada, gente muy inteligente. Ellos eran los líderes del judaísmo. Fueron personas que dedicaron sus vidas a entender la revelación bíblica. Y ellos estaban con la expectativa de la aparición del Mesías. Y fueron ellos los que crucificaron a Jesús. Para Pablo esa es la mayor expresión de falta de sabiduría. Ese absurdo, esa postura tan ilógica, mis queridos hermanos y amigos, la seguimos cometiendo hoy con nuestras posturas. Nosotros hoy por hoy crucificamos a Jesús y lo hacemos en nuestra época con nuestras actitudes. Nosotros ignoramos a quien debiéramos ver como el más valioso con las decisiones que tomamos. A Jesús nosotros lo desconocemos. Excluimos lo que Dios nos ha dado en la vida de Cristo con las posturas que tomamos.
al modelo que tenemos de hombre, a ese que Dios espera que nosotros alcancemos, el que es nuestra medida como seres humanos. Nosotros lo hacemos a un lado y seguimos repitiendo con la misma calidad los errores de siempre para luego lamentarnos por lo desaprovechado. Debemos tomar los buenos ejemplos. Pensemos en los discípulos, hombres como Juan, hombres como Andrés. Para ellos no fue suficiente simplemente escuchar a Juan el Bautista hablar de Jesús. Esa expectativa que había sembrado Juan el Bautista en ellos, hablándoles todo el tiempo de Jesús, cuando Juan y Andrés lo vieron, cuando lo escucharon, ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. No lo hicieron a un lado, no se quedaron con la simple información. Y recordemos la petición que Juan y Andrés le hicieron. Le dijeron: Rabí, ¿en dónde moras? Ellos no querían un minuto de su tiempo, o ellos no estaban en busca de un simple milagro. Ellos querían saber dónde era su domicilio. Querían quedarse con él, querían conocerlo. Querían verlo en los espacios de intimidad, en los espacios de confianza. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Según el Evangelio de Juan, Jesús les dice: venid y ved, vengan y miren, acérquense. Mencionemos también lo que hizo, por ejemplo, Mateo. Según sus antecedentes, él era un recaudador de impuestos del gobierno. Pero según sus compatriotas judíos, él era un bandido, era un pillo. Y él estaba sentado en el banco de los recaudos el día que Jesús vino a él y le dijo: sígueme. Y Mateo lo siguió. Y la palabra del Señor nos menciona seguidamente es que encontramos a Jesús sentado a la mesa de Mateo cenando. Increíble, ¿no? Mateo llevó a Jesús a su casa. Y la invitación de Mateo pues se presenta como algo impresionante por la diferencia de personas que eran. Pero la aceptación de parte de Jesús es aún más sorprendente. A Jesús no le importó que Mateo fuera tachado como un ladrón. A Jesús no le importó que Mateo supuestamente viviera de las ganancias por la extorsión. Lo que le importó realmente a Jesús es que Mateo quería conocerlo. ¿Y a dónde? ¿A dónde llegaron esos hombres que les estoy mencionando con este tipo de ejemplos? Ellos se convirtieron en los discípulos de Jesús. Ellos se convirtieron en sus cercanos. Ellos recibieron lo más refinado de la sabiduría de parte de Dios por medio de Jesús, porque aprovecharon su presencia. La sabiduría y los recursos grandes que Dios nos da por medio de Cristo en la iglesia hoy en día los desconocemos y nos quedamos con cosas que no nos conducen a ninguna parte, con cosas que no nos aportan nada. Nosotros necesitamos que Dios nos llene de sabiduría. Necesitamos mucho la sabiduría de parte de Dios. Que Dios mediante su palabra y por medio de su Espíritu nos revele sus misterios, nos deje ver sus secretos, que nos haga partícipes de las verdades que tienen que ver con lo profundo de nuestra vida y que no nos engañemos con nuestros torpes argumentos. Necesitamos sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio, la que está oculta, la que no está al alcance del común. Y en la iglesia nosotros la podemos alcanzar por medio del texto de lo que les estoy mencionando. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es de relación, de tener afecto con Dios. Si yo amo a Dios, termino impactado por su sabiduría y construyo mi vida en un lugar válido.
Aprovecho la relación con Jesús que está extendida en la iglesia. Aprovecho todo el territorio de sabiduría que está expresado para que nosotros podamos vivir válidamente. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de su claridad. Vamos a pedirle a Dios de su sabiduría. Nosotros debemos adquirirla como un tesoro precioso que nos ayude a ubicarnos en la vida con la claridad de la vida en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por la iglesia y por la claridad que nos aportas por medio de tu palabra. Gracias por estos recursos especiales que nos concedes. Gracias porque nos llenas de poderosas razones para entender las cosas y la vida plenamente en la experiencia de la vida cristiana, con este conocimiento abundante y rico de las razones tuyas para sustentar nuestra existencia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a todos los oyentes de este programa, que podamos desarrollar discernimiento claro de tu sabiduría, que nos permitas ubicarnos en la vida y hacer contraste con el común y con sus posturas llenas de locura, que tomemos decisiones válidas y que podamos ubicarnos en el lugar que tú esperas que nos ubiquemos. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos.